Bueno, ya están acá Carmen Balbuena, Mateo Llamosas, Gabriela Llamosas. Muy bien. Claudia Ramos. Excelente. Walter G. Ana Beltramino. Grabando. Bueno, ya son las 20 horas. Y los de acá ya entran. No, la que tiene que entrar es nuestra anfitriona. Jovencita. Ajá. Algunos están recostados. Excelente. Diana Báez. Estamos esperando que nuestra anfitriona nos habilite. Anfitriona. Ana Zulma Barbero. Hermano Alejandro, Sí, te estoy escuchando atentamente. me llamo Marcos Dinamarca, soy de Misioneros. Estoy con la cuenta de Gaby Martínez, que ella no va a poder estar hoy, pero me pidió ya Gaby. para que habilite. Muy bien, entonces cuando vos habilites, entonces vamos a entrar. Ya está habilitado. Ya estamos habilitados. Creo que Bueno, sí. y este de compartir la pantalla tenés que habilitar también, donde dice compartir pantalla. Abajo, en el centro, hay una letra verde. Ahí, Exactamente. Ahí aparece ahora, sí. Compartir, dice. Excelente. Muy bien, ahora estamos compartiendo. Launch meeting. Launch meeting. Abrir enlace. Compartiendo la pantalla. Ingresar. Bueno. Me están escuchando, supongo. No, porque acá tiene... Acá aparece un montón de preguntas que hay que poner. Bueno, no sé si me están escuchando. ¿Me están escuchando? sí, te escuchamos fuerte y claro. Se escucha bien. Excelente, muy bien. Vamos a hacer una pequeña oración para introducirnos en el tema, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Señor, Dios de los ejércitos, Yahvé Zebaot. Te pedimos, Señor, que ilumines los corazones de aquellos que participan en esta charla virtual. Entra en sus vidas, Señor, e ilumina sus vidas con una luz potente de tu sabiduría, de manera que puedan comprender, Señor, cuán grande, cuán ancho y cuán profundo es el amor de Dios, que todo lo sana y todo lo puede. Padre, te bendecimos y te alabamos en nombre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, y te damos las gracias con María Santísima, la Virgen, nuestra Madre. Amén. Amén.
y compartir la pantalla. Bueno. Muy bien. Entonces vamos a entrar en el tema de hoy, que es la sanación interior. La palabra interior me lleva adentro del hombre. O sea, la sanación puede ser física, corporal o sanación interior. Y es muy posible que el porcentaje de personas enfermas adentro, en su alma, sea muy alto. Yo diría que quizá la mayoría de las enfermedades abarcan del interior del hombre y algunas pocas del exterior, la parte corporal, física. Y hay una interrelación entre ambas. Muchas veces hay enfermedades que están en un límite, entonces se llaman psicosomáticas. Son aquellas enfermedades que comienzan en el interior del hombre y se manifiestan en el cuerpo. Muchas enfermedades hay de estas. La psoriasis es una de ellas, pero hay muchas, son muchas enfermedades. El asma, la bronquitis amatiforme, hay muchas enfermedades psicosomáticas, a veces manchas en la piel, etc. Todo eso refleja que el interior del hombre está enfermo. Entonces, primero tenemos que definir qué es la salud, qué es la buena salud. La salud es una armonía con Dios, con el Creador, como tenían Adán y Eva antes de cometer el pecado original. Entonces, la desarmonía es la enfermedad, que quiere decir que estamos en contra del Creador y también en contra de nosotros mismos. O sea, sin darnos cuenta, muchas veces nosotros equivocamos el camino y vamos en contra de nuestros propios intereses. Y por eso que hay dietistas o dietólogos, ¿verdad?, que nos recomiendan comida que nos va a aprovechar, nos va a ayudar en la salud física también. Así que tenemos que ir conociendo un poco las cosas que se oponen a la salud interior. Si yo miro dentro del hombre, voy a mirar en el Salmo 139, y pueden abrir ustedes su Biblia, los que la tengan. Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú conoces todas mis acciones. Aún de lejos te das cuenta de lo que pienso. Sabes todas mis andanzas. Sabes todo lo que hago. Aún no tengo la palabra en la lengua y tú, Señor, ya la conoces. Por todos lados me has rodeado, tienes puesta tu mano sobre mí. Sabiduría tan admirable está fuera de mi alcance. Es tan alta que no alcanzo a comprenderla. ¿A dónde podría ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiría lejos de tu presencia? Palabra de Dios. Esta es el Salmo 139, la palabra del Señor, hasta el versículo 1 al versículo 6. Acá tengo una distinción entre cuerpo y alma y también espíritu. Eso aparece en las cartas y en los saludos de San Pablo, en las cartas llamadas paulinas. Entonces tengo tres áreas de salud, que es la salud física o corporal, la salud mental o la salud espiritual. Para la salud espiritual conocemos un único remedio, que es la confesión. O sea, si yo tengo cuentas pendientes con Dios, con el Creador, el primer paso es acercarme a un sacerdote, que en el uso actual de la iglesia designa obispo o presbítero, que esté, digamos, habilitado para escuchar confesiones, que tenga licencia del obispo correspondiente, y declaro yo mi maldad y mi pecado, y espero en Dios que Él me perdone. Esta es la salud del espíritu, o sea, cuando ya tengo el nivel más profundo de mi interior. Pero el alma, en los libros de Santo Tomás, la filosofía tomista, Santo Tomás de Aquino, son las potencias del intelecto, la mente, la voluntad y los sentimientos.
Y es en esta parte donde se encuentra la mayoría de las enfermedades o los desarreglos que tenemos en general. Porque muchas veces nuestros afectos o nuestros sentimientos son incompletos o equivocados. O sea, yo como tengo el libre albedrío, la libertad de elegir, si no, no tendría libertad, me puedo equivocar. Y así, de hecho, nos equivocamos muchas veces. Quiere decir que cuanto más inmaduro o inmadura sea yo, más alto el porcentaje de equivocaciones. Yo no estoy evaluando la situación en su realidad. Necesito tener madurez. Y la madurez trae consigo el equilibrio, y este equilibrio, este punto de equilibrio es la salud interior. Entonces, no tengo que exagerar las cosas ni a favor ni en contra, cosa que a veces hacemos, ¿verdad? Entonces, para enfatizar un punto de vista o recalcar algo, o para ser tomado en serio o ser tomada en serio, exagero las cosas y con eso demuestro mi inmadurez. Así que la salud interior tiene mucho que ver con aquellas cosas que yo digo, pienso, siento o hago. Por eso vamos a leer algunas partes de la Escritura en la que voy a descubrir las razones o las raíces de mis enfermedades. Entonces vamos a pasar un poco al capítulo 17 del libro de Jeremías, profeta del Antiguo Testamento, versículo 9. Dice así: nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Yo, el Señor, que investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos, que doy a cada cual lo que se merece de acuerdo con sus acciones. Palabra de Dios. En esta lectura del profeta Jeremías, encontramos que el corazón muchas veces es el causante de muchas de mis enfermedades, y hasta puede llegar a ser algo físico, según la gravedad del caso. Entonces, muchas veces en el corazón uno sufre indebidamente, se atormenta, se lamenta por sus errores del pasado. Y después también tenemos la mente humana, que es un área compartida por la psicología y la psiquiatría. Entonces, los psiquiatras atienden los casos clínicos, ¿verdad?, como la esquizofrenia, la ciclotimia, la paranoia y otras enfermedades de ese tipo. Son casos graves, requieren que ante el uso de fármacos y muchas veces internación. Pero cuando se trata de psicología, se trata de actitudes o conductas que pueden ser enfermizas o equivocadas, que van contracorriente muchas veces. Entonces yo tengo que darme cuenta que el hombre es un ser, aparte de ser un ser inteligente, es un ser complicado. Y muchas veces hay personas que son muy complicadas en sus relaciones y en el trato con los demás, lo cual nos lleva a pensar que también hay factores como el entorno, el medio ambiente, lo que me rodea, en el cual yo me crié y se formó mi conciencia y también se formó mi mentalidad y pensamiento. Por eso en la antigüedad se prefería que los seminaristas entraran temprano, a temprana edad, a los seminarios para no contaminarse con la maldad del mundo. De ahí que la salud es una gracia de Dios. Tenemos que entenderlo así. Si alguien está sano, es gracias a Dios. Anoten esta cita, Isaías 38:17. Es el rey Ezequías que voltea la cara hacia la pared y le da gracias a Dios por salvarlo de la tumba.
porque un poco antes el profeta Isaías le había anunciado que no viviría mucho tiempo. Dice así: miren que mi enfermedad se cambió en salud. Tú has sacado mi alma de la fosa fatal, echándote a la espalda todos mis pecados. Palabra de Dios. Acá descubro que hay una relación también entre la salud interior y el estado espiritual en que se encuentra mi ser, mi persona. No que yo pueda asociar directamente tal pecado a tal enfermedad, no. Simplemente darme cuenta que yo tengo una debilidad en mi alma que puede determinar una inclinación. Y esa inclinación, si leo el capítulo 17 de San Lucas, en los primeros versículos va a decir: mala inclinación, ¿para qué fuiste creada? ¿Qué quiere decir? Que muchas veces en nuestro interior hay una maldad que no podemos reconocer porque no está bien reconocerla. Y estamos luchando contra esa inclinación mala que tenemos. Vamos a leerlo en el capítulo 9 de Eclesiastés, versículo 3. Retrocedemos entonces, vamos a los libros sapienciales, en la mitad de la Biblia, y dice así: esto es lo malo de todo lo que pasa en este mundo, que a todos les espera lo mismo. Por otra parte, el pensamiento del hombre está lleno de maldad. La estupidez domina su mente durante toda su vida y al fin de cuentas, al cementerio. Palabra de Dios. Quiere decir entonces que hay una curiosa dualidad en que fuimos creados para la vida, pero la imagen de la muerte está siempre presente. Entonces uno se pregunta, ¿para qué uno vive? Y la pregunta está mal hecha, mal formulada, sino ¿para quién uno vive? Cuando yo pregunto ¿para qué? Es un género neutro, pero si pregunto ¿para quién vivo yo? Entonces ya se determina mi eternidad. Por eso tengo que llevar una relación perfecta con el Creador, porque tanto Adán y Eva no eran enfermos hasta pecar, y por eso que en la Escritura dice que por causa del pecado entraron la enfermedad y la muerte en el mundo. Pues yo tengo ya el origen de la enfermedad. Por causa del pecado entraron la enfermedad y la muerte en el mundo. Quiere decir que si yo no estoy bien con Dios, yo no puedo estar bien. Y tengo que descubrir cuáles son las causas o los orígenes de este problema. Muchas veces uno dice, bueno, a mí me traiciona mi carácter. Tengo un carácter podrido. Ni yo no me aguanto a veces. Pero yo tengo que retroceder en el tiempo y descubrir por qué es eso. ¿Por qué se da esa situación? Eso va a exigir un autoanálisis, o sea, descubrirme yo. Y lo que sí tengo que saber es que la regresión psicológica, ¿verdad? La hipnosis, está prohibida por la fe. La fe prohíbe eso. Yo no debo caer en esa trampa de la regresión o la hipnosis. Muy bien, vamos a leer al profeta Isaías en el primer capítulo, versículos 5 y 6. Ustedes se empeñan en ser rebeldes y en su cuerpo ya no hay donde castigarlos. Tienen herida toda la cabeza, han perdido las fuerzas por completo. De la punta del pie a la cabeza no hay nada sano en ustedes. Todo es herida, golpes, llagas abiertas. Nadie se las ha curado ni vendado, ni les ha calmado los dolores con aceite. Palabra de Dios. Quiere decir entonces que yo voy descubriendo, ¿verdad?, que en esta actitud que tengo para con el Creador, puedo trazar el origen de la mayoría de mis males. No tanto solamente males físicos.
Puede ser, por ejemplo, que yo me siento deprimida, bajoneada, pila I. Que descubra que en mi familia hay muchas enfermedades comunes, algunas de origen genético, como la diabetes. O en otros casos tengo problemas de abortos espontáneos, sin que me lo proponga. O tendencia a la esterilidad, me cuesta tener hijos. En mi familia puede ser que haya muchos que tienen una tendencia al divorcio, o se divorciaron, hay una desintegración familiar. En otros casos descubro que hay una escasez crónica, económica, crónica. A veces hay algunas familias que tienen tendencia a accidentes. Y después están los ataques depresivos e inclusive la persona con tendencia suicida. Y muchas veces ocurren muertes antinaturales, prematuras. O sea, todo eso puede darse y yo tengo que descubrir, y eso se llama discernir. O sea, el discernimiento es el don o el carisma por el cual yo puedo determinar la causa, el origen de una enfermedad. Estamos hablando siempre de enfermedades interiores del hombre. Muy bien, en la mente del hombre yo puedo tener también muchas enfermedades, por ejemplo, complejos, traumas, ansiedad, angustia, insomnio, ya dijimos la depresión. O sea, hay muchas enfermedades de la mente que no necesitan ser psiquiátricas, pueden ser psicológicas. En ese caso, yo tengo que buscar un buen profesional psicólogo y para buscar mi recuperación y mi sanación. ¿Le puedo pedir a Dios directamente? Claro que lo puedo hacer. Lo puedo hacer en cualquier parte, en cualquier momento. Pero el psicólogo también es el médico de la mente y hay momentos en que el éxito depende de él, tal como dice el capítulo 38 del Eclesiástico. Pueden leerlo. Los primeros 15 versículos hablan del acudir al profesional médico. Vamos al capítulo 6 del profeta Isaías, versículo 10. Dice así: entorpece la mente de este pueblo, tápales los oídos y cúbreles los ojos para que no puedan ver ni oír, ni puedan entender, para que no se vuelvan a mí y yo no los sane. Palabra de Dios. Entonces, en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, me está hablando de los pensamientos del hombre. Hay muchos pensamientos que no son sanos. Por ejemplo, que me llevan a la bulimia, a la anorexia, a los complejos de inferioridad, complejos de superioridad, etc. O sea, que me desequilibran por dentro. Otra vez tengo que acudir a la ayuda de un profesional de la salud mental, que en este tiempo trabajan mucho, porque con la pandemia mucha gente está depresiva o deprimida y hay otro tipo de reacciones que muestran las personas, porque el ser humano es un ser social, sociable por naturaleza. Entonces busca siempre el grupo familiar o el grupo social donde se siente cómodo, a gusto. Si yo no puedo interactuar, entonces comienzan los problemas de agresión. Puede ser que yo esconda o agrave la agresión por el alcohol o la droga y la violencia que se instala. Muy bien, vamos a tomar unas cuantas lecturas de la Escritura para ver algunas de las raíces de estas enfermedades interiores. Primero, yo considero la mentira, porque la mentira, mentirse a uno mismo, es una irrealidad. ¿Qué quiere decir? Que la mentira es una fantasía, una falsa promesa, como la que el diablo le propuso a Jesús en el desierto. Cuando ustedes leen las pruebas de Jesús en el capítulo 3 de San Mateo. Entonces, es una tentación. O sea que la mentira es una tentación.
Y yo puedo mentirme muchas veces en la elección de la pareja. Y de hecho ocurre frecuentemente. Y a veces hay mentiras en la pareja. O sea, que yo pienso que la persona es de una manera, pero resulta ser de otra. Nunca tuve un momento de sinceridad con la persona, o sea, descubrir sus verdaderos motivos, sus razones. Y puede ser que yo, sin darme cuenta, haya creído en una mentira. Y entonces quiere decir que uno cayó en la tentación. Muy bien. Entonces, la mentira hay que descubrirla como un arma favorita del diablo. El diablo es mentiroso y engañador desde el principio, dice Jesús. Eso podemos encontrarlo en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Entonces, los que tengan Biblia, anoten esa cita, primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 6. Otro pecado que me lleva a una mala relación con Dios es la herejía. Anoten la cita bíblica. Gálatas 5, versículos 19 al 21. Para los enojos o la ira, tenemos una buena cita en Efesios capítulo 4, versículo 26, donde dice, si se enojan, no pequen, y procuren que el enojo no les dure todo el día, no le den oportunidad al diablo. O sea que bajo la influencia del diablo, uno puede tomar una decisión totalmente equivocada y romper una relación de años, porque se dejó llevar por el enojo. La rabia, el enojo es mala consejera. Entonces, cuando estás enojado, no conviene corregir tampoco. San Juan Bosco, el fundador de los salesianos, él decía que no corrijas a tu hijo mientras estés enojado o enojada, porque te vas a sobrepasar en el castigo. Entonces hay que tener cuidado con la ira, con el enojo. La cita correspondiente puede ser Colosenses capítulo 3, pero versículos 5 al 8. Hay otra razón también que nos enferma el alma, que es el egoísmo. Anoten, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 2 al 4. ¿Qué es el egoísmo? Y es cuando yo pienso en primera persona y solamente en primera persona. O sea, el egoísmo no me permite disfrutar del amor, porque el amor hace que mi corazón se entregue a los demás. Entonces, si leo la primera carta a los Corintios, capítulo 13, dice tener amor, y ahí da todas las razones por las que uno sabe si tiene o no tiene amor. O sea, yo tengo que renunciar a mi ego, porque el egoísmo es el culto a uno mismo. Ese es el egoísmo, el culto a uno mismo. Yo y primero yo, y nadie más que yo. Y entonces el yo, el ego, puede enfermarse profundamente por causa del egoísmo, porque yo no, inclusive me puedo poner fuera del alcance de alguna ayuda que me puedan alcanzar, porque mi egoísmo es demasiado acendrado, demasiado fuerte. Y esto abarca muchas parejas. O sea, hay muchas parejas en las que hay mucho egoísmo. Hay después también otras causas y raíces que son los celos y las discusiones por causa de los celos. Esto está en Santiago capítulo 3, versículos 14 al 16. Santiago capítulo 3, versículos 14 al 16. Dice así: si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad. Porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana,
y del diablo mismo. Donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden, toda clase de maldad. Palabra de Dios. Entonces tengo que cuidarme, porque esto quiere ocurrir también en el trabajo. O sea, que yo me doy cuenta de repente que a cierta compañera no le aguanto como es. Y quizás tenga algún rasgo que a mí me falta, o sea, y entonces la envidia está ahí latente, está agazapada, escondida. Quizás su personalidad es tan diferente de la mía y yo no soporto ese tipo de personalidad. Sin embargo, el mundo está compuesto de personas de tantas personalidades diferentes que la tolerancia es una regla de vida. Tengo que aprender a tratar, por lo menos, de comprender a personas que tienen distinta personalidad, distinto carácter. Muy bien, otra raíz de enfermedad es la fornicación. Ahora, ¿qué es la fornicación? Y es el sexo sin bendición de Dios. O sea, yo estoy teniendo relaciones con una persona que no es mi marido, no es mi esposa. Y entonces el libro del Apocalipsis dice, estas personas no van a entrar en el reino de los cielos. O sea, yo tengo que darme cuenta que muchas veces estoy enferma o enfermo porque estoy haciendo algo que Dios prohíbe. Entonces la fornicación es un pecado contra el sexto mandamiento, porque Dios me pide la pureza de corazón, una vida limpia. Y muchas veces, si yo estoy en el sexo sin amor, o sea, sin la bendición de Dios, y no tiene futuro mi relación, eso va a terminar mal. Otro pecado que también nos desequilibra y nos enferma es la avaricia, que es el amor excesivo por el dinero. Y es la persona avara la que quiere retener el dinero para sí misma, para su propio uso y beneficio. La avaricia, en las cartas de San Pablo, se trata como una idolatría, es una forma de idolatría. Pueden leerlo en 1 Timoteo capítulo 6, del versículo 10 en adelante. Entonces dice que la avaricia es una forma de idolatría. Es un pecado contra el primer mandamiento, quiere decir esto. Otro problema que tenemos de enfermedad es la identidad sexual, varones y mujeres. Entonces se cae fácilmente, ¿verdad?, en el lesbianismo o en la homosexualidad masculina. Hay una crisis de identidad sexual y ahora tenemos estas nuevas corrientes, ¿verdad?, en las que uno puede elegir el sexo que más le agrade o le plazca. Lastimosamente, Dios ya eligió el sexo por nosotros. No tenemos necesidad de quebrantar nuestra mente pensando qué me gustaría ser. Porque Dios ya me hizo varón o me hizo mujer. Así que no hace falta estar debatiendo dentro de uno si qué uno quiere ser. Dios ya decidió qué vas a hacer. Y por eso en el Génesis Dios dice, varón y mujer los creó. Varón y mujer. Esta cuestión de la crisis de identidad puede encontrar en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Primera Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Llegamos finalmente al pecado de borrachera y las orgías, las festicholas que dicen, que está en la primera carta de San Pedro, capítulo 4, versículo 3. Repito, Primera Pedro, capítulo 4, versículo 3. Acá tenemos la borrachera, ustedes pueden leerlo en el profeta Isaías también, los primeros capítulos. Es algo que Dios rechaza. Dios no quiere que pierda el control sobre tus sentidos. O sea, cuando uno se borracha, no se recuerda nada de lo que hizo. Pero si uno quiere tomar, ¿verdad?, quiere decir que está queriendo esconder algo que no puede enfrentar, que no puede manejar. Entonces esconde ese problema en la bebida.
Puede ocurrir que la bebida tenga un problema generacional, que quiere decir que hay un espíritu malo, que se llama espíritu beodo, que funciona sobre las personas y las domina y las empuja a beber. Es un espíritu malo. Bueno, si se discierne esto, la existencia de tal espíritu, que este espíritu está actuando en contra de la persona para llevarla a la destrucción, la autodestrucción, hay que hacer otro tipo de oración, ¿verdad? Otro tipo de oración. Después tenemos pecados que pueden abarcar varias generaciones. Por ejemplo, la violencia, la muerte, los vicios, las infidelidades, la superstición, el ocultismo, la idolatría, la enfermedad y la muerte. Hace poco una joven vino para consulta y me dijo que su mamá y su hermana habían muerto hacía poco con un mes de distancia. O sea, primero la mamá y después un mes la hermana. Y entonces el Espíritu Santo me hizo pensar que había una devoción a San la Muerte. Entonces le pregunté si tenían esa devoción. Sí, me dijo ella. Mi mamá era devota. Llevaba una estampita en su cartera. Y le llevó a mi hermana para que conozca la devoción. Entonces, muchas veces Dios mismo puede revelarte el origen del problema, o sea, cómo comenzó el problema, de dónde está el origen. Por eso hay que siempre orar y pedir al Señor su guía, su luz sobre los problemas que tengamos de salud interior, para conocer los orígenes. Hace una semana llamó a otra mujer y me dice, tengo un hijo de 3 años que le gusta más jugar con muñecas que con las cosas de varón. Y entonces en el mismo momento que ella me decía, me vino en la mente el pensamiento de que ella y su marido deseaban tanto tener una nena que eso trastornó a la criatura. Y entonces le conté a la señora, le dije, ¿ustedes tenían mucho deseo de que fuera una nena? Sí, me dijo ella, reconociendo, ¿verdad?, que el discernimiento era correcto. Entonces, yo con mis pensamientos puedo inclusive incidir en el feto, o sea, en la criatura que se está formando en mi vientre. No tengo que ser tan necio o tan necia de creer que, bueno, yo puedo pensar lo que se me dé la gana y hacer lo que se me dé la gana y todo está bien. Eso es ser necio. O sea, darme cuenta que lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que digo y lo que hago, claro que va a incidir. Y no solamente en la criatura que se está formando en el vientre materno, va a incidir también en el resto. Tengo que cuidarme lo que hago, lo que digo, lo que pienso. Así que muchas veces en el mundo moderno, ¿verdad?, que se maneja tanto con las máquinas y hay tanto de realidad virtual que se llama, las relaciones son mucho más fantasiosas y uno sube fotos o perfiles, ¿verdad?, falsos, porque quiere verse mejor de lo que realmente es. Y miente. Ya comenzamos con el comienzo de la charla. O sea, la mentira, el arma favorita del diablo. Entonces yo me estoy mintiendo a mí misma primero porque me quiero presentar con una imagen que no corresponde a la realidad. Yo tengo mi carácter, ¿verdad? Tengo mis explosiones de carácter y me cuesta dominarme. Por eso, todo esto es parte de la salud mental. O sea, yo tengo que descubrirme cómo realmente soy y hacer las paces conmigo mismo o conmigo misma. Ese es el comienzo de la sanación interior. Tengo que descubrir primero el origen de este trastorno que estoy teniendo y que estoy descubriendo, porque puede ser que yo ni me daba cuenta que la actitud que yo tenía no era normal, parecía tan normal, porque mucha gente es así como yo. Pero si yo descubro, ¿verdad?, que hay lados que son anormales, o digamos, ángulos anormales, pues entonces tengo que comenzar a pensar en una asistencia a la salud mental, o sea, un psicólogo o un psiquiatra, según corresponda. ¿Cómo puedo yo descubrir, ¿verdad?, que tengo necesidad de ayuda
que me tiene que ayudar a un profesional de la salud mental por mis reacciones. O sea, de repente pierdo en la productividad, en la motivación, me siento muy cansada, agotada, el estrés me está consumiendo, no puedo conciliar el sueño, tengo una postración repentina. Entonces puede ser que yo estoy teniendo un principio de depresión. Tengo que consultar con el profesional y decirle, doctor, sabe que no sé si es falta de vitaminas o algo psicológico, pero en vez de especular, ¿verdad?, acudir a un profesional de la salud mental para buscar la ayuda correspondiente. Otra forma de detectar es con las enfermedades que tengo en el árbol genealógico. A veces hay ciertas enfermedades, ¿verdad?, que se repiten en la familia y que son transmitidas por un gen que no está normal. O sea, el gen es deforme, no tiene la forma que debería tener, y entonces son enfermedades genéticas o hereditarias. En ese caso, pero también puedo yo detectar con anterioridad, con suficiente antelación como para prepararme y luchar con éxito contra la enfermedad. Estas enfermedades interiores son posibles de sanarse, eso tengo que reconocerlo. Entonces, ¿cómo sanarse? Sería la pregunta. ¿Cómo puedo sanarme? ¿Qué tengo que hacer? Primero tengo que descubrir los pecados de mis antepasados, o sea, ver si en la familia, qué historia yo tengo de la familia, la historia familiar. Por ejemplo, yo tuve una operación del corazón, pues tenía una vena obstruida, y había sido que mi familia lo tenía. Entonces es una cosa que se heredó. Y había que operar y ensanchar la arteria con un stent para poder seguir adelante. Entonces, hay personas, por ejemplo, que tienen este problema y hay que descubrirlo. Si yo tengo ciertos pecados que yo repito constantemente y no me puedo controlar, como si me dominaran, tengo que arrepentirme y confesar los pecados. Tengo que descubrir como primera medida que la confesión actúa como un sacramento de sanación. Los otros sacramentos de sanación son la Eucaristía y también la unción de los enfermos, sobre todo para los enfermos físicos. Y una cosa que debo saber es que la unción de los enfermos también sana el alma, o sea, no solamente el cuerpo, va dirigido al cuerpo, claramente para recuperarse el cuerpo, pero también perdona los pecados. Así que no tengo que tener miedo de llamar al sacerdote. A veces la persona dice, no, pero si le llamo, mi tío se va a morir de susto. O sea, va a pensar que se va a morir. O sea, hay que vencer este prurito. Después hay que renunciar a los pecados que son adictivos. O sea, si yo, por ejemplo, soy adicta a la astrología, al horóscopo, tengo que renunciar a este pecado. Y si tengo una falsa devoción a quien que no es un santo de la iglesia, que no está en el catálogo de los santos, ¿no?, en el registro oficial de la iglesia, tengo que renunciar también a esta falsa devoción. Muchas veces hay personas, por ejemplo, que se tatúan y en la Biblia, en el capítulo 14 de Deuteronomio y en Levítico 19, prohíben los tatuajes y los piercings. Entonces, tengo que conocer esto, qué piensa Dios al respecto. Entonces ya tienen lo que Dios piensa al respecto. Es muy chuchi y muy moderno usar piercings y también tatuajes, pero Dios los prohíbe. Debes saberlo. Entonces hay que renunciar a esto. Yo tengo personas que conozco que tienen tatuaje de la Virgen y le digo, quítate el tatuaje. Aunque sea de la Virgen, quítatelo. Dios no quiere tatuaje de ninguna especie. El otro paso para sanarse interiormente es desatar lo atado en la tierra y en el cielo. Y eso recibe Pedro, ¿verdad?,
como una herencia espiritual, recibe el poder de atar y desatar. Entonces, lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. Pueden leerlo en Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Mateo 16, 18, 19. También tengo que reconocer, ¿verdad?, que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Esto vamos a encontrarlo en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Otra cosa, tenemos que conocer a nuestros enemigos. O sea, darnos cuenta que muchas veces nosotros somos nuestros peores enemigos. No nos amamos lo suficiente. Recuerden lo que dice Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no me amo a mí misma, ¿cómo podré amar a otra persona? Esa es una buena pregunta. Pregúntate, ahora te lo puedes preguntar. Amarse a uno mismo quiere decir amar a Dios que está dentro tuyo. Y si Dios no está dentro tuyo, ponelo rápidamente antes que pase el día. O sea, hay personas que vienen en estado de pecado mortal todo el tiempo. Piensa que está bien. Y si te sorprende la muerte, dice San Francisco de Asís, que no te sorprenda la muerte en pecado mortal. Entonces, hay un libro sobre la sanación interior que les recomiendo, que pueden leer, del padre Rufus Pereira. Rufus Pereira es un sacerdote hindú que visitó nuestro país un par de veces, que ha ido a Brasil varias veces, a Canção Nova, a predicar, y él nos da 3 pasos para la sanación interior, o sea, lo que está enfermo dentro nuestro. Primer paso es la confesión sacramental, que quiere decir, busca un sacerdote, ya dije, presbítero, obispo, que tiene habilitación para escuchar confesiones, está habilitado, y siempre le abro mi corazón a Dios. Yo tengo que tratar en lo posible de descubrir que la presencia de Dios en el sacerdote, y a través del sacerdote actúa Jesucristo. O sea, no tengo que dudar de eso. Otro remedio muy fuerte y muy efectivo es la visita del Santísimo Sacramento. O sea, yo voy al Santísimo, me postro delante de Jesús y puedo sanarme hasta físicamente. Voy a dar un testimonio, un ejemplo. Una mujer vino para consultar y de entrada me dijo que tenía cáncer en las mamas. Entonces le pregunté de dónde viene, del IPS. Había ido a hacer su diagnóstico. Entonces le pregunté si ella creía en la oración. Sí, me dice, por eso vengo. Muy bien, entonces vamos delante del Santísimo y vas a acostarte delante del Santísimo boca abajo y con los brazos en cruz. Y entonces estuvimos orando juntos un momento y se quedó como 15, 20 minutos la persona postrada delante del Santísimo en profunda oración. Luego se levantó despacito y se retiró. Pasaron 2 semanas y a las 2 semanas la persona vino con un análisis de su estado de salud física y yo le pregunté cómo se sentía y me dijo, quiero dar mi testimonio, me contestó. Entonces contó ella que cuando se hizo la postración delante del Santísimo, ella sintió como una columna de fuego que entró por su espalda, atravesó ambos pechos, los quemó completamente y siguió adelante la columna de fuego. Después fue al doctor y el doctor le preguntó como saludo, ¿qué hiciste? ¿Y por qué? Pregunta ella. Y acá no se encuentra ningún cáncer. ¿Qué hiciste? Y estuve rezando. Ah, bueno. O sea que el médico reconoce que Dios da la sanación perfecta. Así que esta es un caso de verdad de la presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento. Y que es un lugar muy bendecido y muy especial, privilegiado,
donde yo puedo buscar mi sanación. Muchas veces ocurre que la persona tiene trastornos graves de personalidad. Tiene una doble personalidad o un desdoblamiento de la personalidad o algún tipo de trastorno. Bueno, vete delante del Santísimo. Pasa un tiempo con Jesús ahí. Nadie que se acerca a Jesús va a salir defraudado. O sea que el Señor está ahí disponible, siempre está disponible. Te está esperando. Así que tómate tu tiempo. Pasa tiempo con el Señor. Es el mejor lugar, estar con Él. Y el tercer paso, según el padre Rufus Pereira, es la oración de la comunidad por el enfermo. Hay una parte de la escritura, Mateo, también capítulo 16, donde dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Debo recordar esta cita porque es lo que se aplica a la comunidad. La comunidad como tal hace presente a Jesús de una manera especial. Es la fuerza de la comunidad. Así que tienen que pedirle a algunos hermanos, quizá más adelantados en la fe, que tienen más perseverancia, para que se junten a orar por el enfermo. Y muchas veces Dios actúa en ese momento, porque nadie podrá decir que fue a través mío que se sanó la persona o de tal persona, sino es la comunidad y entonces se hace presente el Señor sanando. ¿Cómo sanarse? Bueno, 3 pasos, dice el libro del padre Rufus Pereira. Primero, encontrar las causas profundas. ¿Cómo puedo encontrar las causas profundas? Orando. Tengo que orar, ¿verdad? Y de repente va a surgir una idea, un pensamiento, algo que me lleve a determinar el origen de mi problema, de mi trastorno. Que no es raro eso. O sea, que la persona están orando intensamente, de repente se encuentra con una convicción, una seguridad que es tal o cual cosa. Segundo paso, según el padre Rufus Pereira, es remover los obstáculos para la sanación. Ahí tengo que descubrir si tengo alguna atadura, digamos, infernal, o tengo un vicio, algo que me retiene, que no me permite sanarme. Muchas veces el enojo o el rencor, el odio, son como barreras para el amor de Dios. Y a veces hay gente que dice, yo no sé, ya me fui tanto al doctor y no me encuentra nada. Y bueno, piensa si no tiene un rencor, un resentimiento, una rabia hacia alguna persona, tu jefe o la mujer que anda atrás de tu marido. ¿Sí? ¿Quién es la persona que no le soporta? Y ese es un obstáculo que tengo que remover de mi vida. Sí, espero que Dios me sane. O sea, tengo que descubrir eso. ¿Cuál es el obstáculo? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la razón? Y el tercer paso que da el padre Rufus Pereira es alabar a Dios. La alabanza tiene un poder sanador. Y en la Biblia podemos encontrar muchos casos, ¿verdad? Por ejemplo, el ciego se fue alabando a Dios a grandes saltos. Había recuperado la vista. Pero ese estado de alegría que totalmente descontrolada, o sea, que no podía retener la alegría, indica que la sanación no fue solamente física, o sea, que no solamente se sanó de su ceguera física, sino también se sanó de su ceguera espiritual, porque dice que siguió a Jesús, dando grandes saltos y alabando a Dios. Porque yo tengo que reconocer, ¿verdad?, que Él me creó para Él. Dios me creó para Él. Eso es algo que mucha gente ni piensa siquiera. Solamente piensan en sí mismo, cómo voy a realizarme, o si voy a ser profesional, tener mucha plata, y que todo el mundo entiende la cabeza por cuando yo paso, etc. O sea, yo tengo una idea de la vida muy peregrina. O sea, Dios no entra en mi vida. O sea, yo estoy en otra onda. Y entonces me entretengo así con las cosas de este mundo, tratando de hacer pasar el tiempo, hasta que me descubro viejo, vieja, o ancianito, ancianita,
y me doy cuenta que se me está escapando la vida y ya trato de recuperar algo. Entonces, para Dios siempre tiene que haber tiempo. Hazte de tiempo para Dios, para que puedas aprovechar mejor tu tiempo de vida. Muy bien, hasta aquí vamos entonces con este tema de la sanación interior. Repasamos entonces, la sanación interior es la mente, el corazón y la voluntad que están enfermos. Ya dijimos que la enfermedad de la voluntad es el desgano, la postración, la depresión, el cansancio crónico. Todo eso es problema de la voluntad. Yo quisiera, pero no puedo. La hipoacaíese. No puedo, no me da el cuero. Ya traté muchas veces. Me tienen que pinchar para que yo haga algo. Si no vienen mis amigos, no puedo levantarme en la cama, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso es una enfermedad del alma. Porque ya dijimos, el alma son las potencias de la mente, el intelecto, los sentimientos del corazón y la voluntad. Entonces yo tengo que fortalecer mi voluntad. Si ustedes me preguntan cómo se fortalece la voluntad, muy sencillo. Jesús nos enseña cómo. Ayuno y oración. Ayuno y oración. Ayuno y oración. Entonces fortaleceré mi voluntad. Porque a veces ocurre que no tengo voluntad de estudiar. Tengo todas las cosas ahí en la computadora. Ay, pero sentarme delante de la computadora, estoy viendo este programa de televisión que está tan interesante. Tengo mi tablet acá que está súper interesante y no puedo desconectarme de mi tablet o de mi programa de televisión o lo que fuera. Y ahí yo me di cuenta que es un problema de voluntad. Mi voluntad no se somete a mí y tengo que someterla primero a Dios. Entonces, si yo tengo trastornos de voluntad, o sea, voluntad enferma, débil, se fortalece con el ayuno y la oración. Si es mi corazón el que está enfermo, hablando de la potencia del alma, bueno, entonces tengo que buscar ayuda de un profesional, un consejo. A veces puedo encontrar en una persona amiga, ¿verdad?, que me dé un buen consejo, un consejero, una consejera, que tú sepas que siga a Jesucristo, que tiene a Jesucristo en su alma, en su corazón, que le sea fiel a Jesucristo, que pueda darte un consejo sano, útil, provechoso, un consejo que te lleve a mejorar tu vida. En la parte afectiva, queremos creer, ¿verdad? Quisiéramos creer que son las mujeres las que más tienen problemas ahí. Pero hay muchos hombres también los tienen. O sea, no solamente una mujer, los varones también. O sea, el hombre es muy sentimental, muy sensible, mucho más lo que la mujer imagina. La mujer muchas veces es más calculadora, más fría, pesa los pros y los contras, etc. Y el hombre es más romántico, anda con los boleros. O sea que no tenemos que prejuzgar, tenemos que estudiar la persona, el asunto, a ver si es que concluimos. Así que la parte afectiva depende mucho de la madurez, porque Dios nos enseña en el Génesis que el matrimonio es para personas maduras solamente. Entonces, cuando alguien me dice, yo me casé con el primer hombre que se me cruzó, y yo no estoy muy contento, porque, no sé, ¿qué edad tenía? Y tenía 14 o 16. Y a esa edad los sentimientos no están maduros. O sea, no sé cómo va a funcionar eso. Por ahí funciona bien, por ahí, pero no hay garantía. O sea que para Dios, cuando dice el hombre, no dice el nene de mamá. Hombre, sea equilibrado, seguro, respetuoso, responsable, serio, trabajador, honesto, sincero, fiel, leal, hombre. No un nene de mamá. Y tampoco una nena de papá. O sea, el matrimonio para personas maduras. Hombre y mujer. Hombre y mujer. Tengo que entender rectamente la escritura. Meditar sobre lo que Dios me dice.
Así que en la parte afectiva muchas veces ocurre que son problemas de madurez. Si la persona no es madura, ¿y cómo va a cumplir con el compromiso? ¿Cómo va a mantenerse en el compromiso? Es difícil. Así que tengo que pensar. Primero pensar y después hablar. Muy bien, y la otra parte que dijimos era la mente, los pensamientos. En una parte del Evangelio, Jesús va a decir, ¿por qué tienen tan malos pensamientos? Vamos a leerlo. ¿Por qué tienen tan malos pensamientos? Mateo 9, 1, 7. Vayan un poco a Mateo 9, 1, 7. Después de esto, Jesús subió a una barca, pasó al otro lado del Jordán, del lago, y llevó a su propio pueblo. Le llevaron un enfermo paralítico, acostado en una camilla. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron, lo que éste ha dicho es una ofensa contra Dios. Pero como Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, les preguntó, ¿por qué tienen ustedes tan malos pensamientos? Palabra del Señor. ¿Por qué tienen ustedes tan malos pensamientos? Hay mucha gente que tiene malos pensamientos, siempre espera lo peor. No me va a salir lo de esta entrevista de trabajo. Seguramente que va a haber otra persona que le van a llamar. Yo no sirvo luego para nada, no sé para qué vivo, etcétera. Todo este tipo de pensamientos errados, equivocados. O sea, nadie está en el mundo porque sí, para flotar o fantasear. Todos tenemos una misión que realizar, que cumplir. Así que los malos pensamientos dominan a la persona. Muchas veces se convierten en una obsesión, lo que llamamos un pensamiento obsesivo. Y uno tiene que preguntarse, bueno, si uno tiene un pensamiento obsesivo, entonces algo no está bien con tu mente, está enferma tu mente. Y las obsesiones, hay una oración especial que se llama oración de liberaciones, para liberarte de esas obsesiones, esos pensamientos obsesivos. A veces caen en el campo de la psiquiatría, en ese caso se tratará con un psiquiatra. Muy bien. Hablando de malos pensamientos, podemos leer todavía Mateo capítulo 13, versículo 15. Dice así. La mente de este pueblo está entorpecida. La mente, los pensamientos. Tienen tapados los oídos y han cerrado sus ojos para no ver ni oír, para no entender ni convertirse a mí, para que yo no los sane. Palabra del Señor. O sea que la conversión a Dios, a Jesucristo, es el primer paso para la sanación espiritual y también psicológica. Primer paso. La conversión. Podemos leer todavía capítulo 15 de San Mateo, versículo 19. Ahí dice, del interior del hombre salen los malos pensamientos, los asesinatos, el adulterio, la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras y los insultos. Palabra del Señor. Ahí tenemos entonces que muchas veces nuestra mente maneja nuestra vida. Y uno vive según piensa. Entonces, como uno piensa, así vive. Tengo que reconocer entonces que el poder de la mente es muy grande. Todavía tenemos una cita en Marcos capítulo 2, versículo 17. Jesús lo oyó y les dijo, los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Entonces descubrimos, ¿verdad?, que la palabra de Dios, la Santa Biblia, nos ayuda para descubrir que tenemos sanación y la sanación perfecta está en Jesucristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Muy bien, y ahora
tenemos un administrador suplente. No sé cómo va a ser él para ordenar las preguntas. Lo que solemos hacer son 10 o 15 minutos de preguntas. Entonces ahora escuchamos las preguntas. Vamos uno a uno. Acá veo que están levantando las manos. Fernando González, pregunta nomás. Quería contarnos algo, hermano, si la acupuntura y la homeopatía se ha permitido por la iglesia. Yo creo que no, ¿verdad? Pero le escuché a un sacerdote hablar de que se podía, entonces, mi duda. Bueno, en la nueva era es un método sincrético. Sincretismo quiere decir que toma de distintas fuentes y lo amalgama y lo presenta como una forma moderna de pensamiento, como una filosofía. La nueva era es un movimiento sincrético y falso. Y entonces en la nueva era tenemos todas estas cosas que ustedes mencionan, el reiki, el yoga, la acupuntura, el péndulo, el enneagrama, todas estas cosas están prohibidas por Dios y eso lo puede encontrar en el capítulo 18 de Deuteronomio, versículos 9, 18, versículos 9 al 14. Y en el catecismo de la Iglesia Católica lo pueden encontrar bajo los números 2116 y 2117. Mañana mismo voy a dar una charla en la Renovación Carismática Católica sobre este tema de las prácticas supersticiosas. Así que si quiere participar, está invitado, Fernando, y va a ser de 10 a 11 de la mañana. Mañana domingo 20, de 10 a 11 de la mañana, en la Casa Carismática Dr. Bernardino Caballero, 1346, entre Teniente Vera y Austria. Te espero mañana. Acá es el país. Gracias. ¿Algún otro que quiera levantar la mano? No es un asalto. Alejandro, lo del piercing, yo tengo un arito, ¿eso es piercing o a qué te referís con piercing? No, el piercing es cuando yo me perforo la nariz, la mejilla, dentro de los labios, el ombligo, etcétera. O sea que todo el cuerpo está perforado de punta a punta. Pero si yo tengo unos zarcillos, unos aros simples, eso no es problema. Esa es la costumbre de nuestra abuelita que nos hacía un agujerito a las nenas para colgar un anillo de 7 ramales. Ah, bueno, entonces un aro. Ese no es el caso, tranquila. Hermano, una consulta. ¿Qué oración podemos hacer para poder discernir cuáles son las enfermedades que tenemos y cómo decir, tipo, dejarle al Espíritu Santo que actúe en nosotros, porque así inconscientemente le bloqueamos, ¿verdad? Y la oración que puede hacer es el credo. El credo es una oración de fe, es para la fe. O sea, el credo, si yo oro despacio y con intención, va a reforzar mi fe. Igual que el ayuno y la visita al Santísimo. Todo eso es para reforzar mi fe. La lectura diaria de la palabra de Dios. Todo eso ayuda a mi fe. Pero la oración, puedes pedirle al Señor, Señor, muéstrame la causa, el origen de mi enfermedad, ¿verdad? Si tiene una duda respecto a la enfermedad. Generalmente la enfermedad tiene un origen que se puede trazar con cierta facilidad. Silvana. Buenas noches, hermano Alejandro. Quiero hacerle 2 consultitas. Una referente a las prácticas que ya estuvo comentando el otro hermano. Quería saber si también la quiropraxia entra dentro de esas ramas. Y la segunda consulta sería, de repente, ¿por qué durante una imposición de repente una persona no puede caer en descanso, pero sí tiene otras señales físicas como de repente
en un fuego, un ardor en las manos y cosas así? Bueno, la primera parte de la pregunta, lo que tenemos que tener, digamos, es un listado de prácticas supersticiosas. Entonces, no sé si quería anotar, pero en todo caso puede registrar grabando. Tenemos el curanderismo, porque hay mucha gente que va a un médico ñaná, médico shaé, médico brujo, médico curandero, médico espiritista, etc. La tabla ouija, el tarot, la cartomancia, la quiromancia. Cartomancia es echar las cartas, ¿verdad? El tarot es la carta egipcia. La quiromancia es leer las manos, las huellas, o sea, las que hay en las manos. La necromancia, que es también una forma de adivinación. La numerología, o sea, pretender que los números gobiernan tu vida. Los bucios, los caracoles africanos, los viajes astrales, la metafísica, la mediumnidad, como en la Escuela Científica Basilio, las curas psíquicas, la astrología, la adivinación, la parapsicología, la magia, el espiritismo, los conjuros, los encantamientos, los libros ocultistas, los pactos satánicos, la meditación trascendental, el control mental, el yoga, el reiki, las regresiones, los brebajes, el uso de amuletos y de talismanes. Todo esto está prohibido por Dios y por la Iglesia. Esta es la primera pregunta. La segunda pregunta ya no me acuerdo porque fue muy larga la respuesta. ¿Cómo era la segunda parte? La segunda... ¿Por qué no caen algunas personas? Bueno, el caer, el descanso en el espíritu es un don que es parte del don de sanación. O sea que no hay que ver el don de descanso o, digamos, reposo en el Espíritu Santo como algo aislado, sino es parte del don de sanación. Entonces, muchas personas, mientras están en esa posición, el Señor los está sanando progresivamente de la enfermedad que sea. Pero no todo tiene obligación de caerse. O sea, que yo me fui a hacer imposición de manos anoche a una capilla en Roque Alonso y ponerle que de 40 personas, 3 o 4 no cayeron. Pero eso a mí no me preocupa, porque el Señor tiene un plan para cada una de ellas. En algunos casos indica falta de fe, sobre todo cuando la mirada huidiza, se nota que la persona está incómoda, que no es su lugar, que no es habitué o habitual a la iglesia, a la misa, no se le dice a la iglesia, se nota enseguida, ¿verdad? Y después hay gente que son ateos prácticos, que quiere decir que no creen, y las sanaciones son por la fe. Entonces tengo que descubrir cuánta fe hay en la persona. Entonces muchas veces hay una debilidad en la fe, porque la persona lee libros prohibidos, libros que no debería, El tercer ojo de Lobsang Rampa, libros sobre yoga o espiritismo o astrología, etc. O sea, hay que ver la causa para que la persona no cae, pero no es para preocuparse, simplemente algo histriónico. Creo que está Mónica Armoa que quería preguntar algo, si no me equivoco. Que se desmuteó recién. Hola, ¿a mí me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Bueno. Los médicos naturalistas también permite o no, porque generalmente los paraguayos tendemos mucho a, cuando no queremos hacer caso con la medicina clínica, ¿verdad? Siempre recurrimos al famoso pojañaná, a los médicos que te vas y te rezan y te dan remedios yuyos y esas cosas. Bueno, el problema de los médicos es que tengo que distinguir si es herborista. Herborista es el médico que solamente usa algunas hierbas para mejorar la salud en algún sentido. En esos casos no hay problemas. Médico herborista.
porque tenemos muchas clínicas, ¿verdad?, de herboristerías que trabajan, digamos, con hierbas naturales que mejoran la salud en distintos grados y según el tipo de enfermedad que sea, para el estómago, etcétera, para la digestión, etcétera. Pero vos dijiste, te rezan. Entonces quiere decir que está invocando algún espíritu, alguna entidad. Y en este caso está prohibido. O sea que no hay que ir a los curanderos por regla general. Porque la mayoría de estos curanderos no van a decirte que están rezando a un espíritu guía, porque son espiritistas en el fondo, sino que van a decirte, no, te vamos a curar acá, te vamos a solucionar tu problema. Esa es la forma como se dirigen a la persona. Te vamos a solucionar tu problema, te vamos a ayudar. Pero es una ayuda que no debería uno buscar. No hay cosa que Jesús no pueda hacer. Él es el Todopoderoso. Jesús puede todo. O sea, todas las personas que acudieron a Jesús se sanaron. Entonces, hay que tomar esto como una regla general. Yo no necesito un médico curandero. Él no me va a ayudar. No me sirve para lo que yo necesito. Entonces, cuídate de los médicos curanderos. Como regla general, no vayas y no les creas tampoco. Voy a contarte un caso como testimonio. Sí. Había un curandero muy conocido en la sociedad que vivía en el límite entre Fernando La Mora y San Lorenzo, cerca del hospital de clínica donde está ahora. Bueno, él tenía una casa moderna, linda casa, entonces la gente iba y un día se fue una linda chica a la casa del curandero y cuando descubrió el curandero que era una chica muy atractiva, joven, etcétera, le dijo, vamos a la parte de atrás. Y en la parte de atrás era un techo de paja, una cosa, y había una imagen de Satanás ahí. Y le dijo, tenés que acostarte y tenemos que tener sexo para sanarte, etcétera. O sea que el resto ya te lo puedes componer. O sea que los curanderos en general, nada que ver, no, ni saludos. O sea, déjale a ellos con sus cosas y en todo caso pueden mandar a hacer misa por ellos. Otra cosa que quería consultar, perdón. La oración de sanación también la podemos practicar con nuestros hijos, ¿verdad? ¿Verdad? Aunque nosotros vemos que no tienen ningún problema desde chiquitito, pero hay veces que no somos conscientes también de los pecados que habremos cometido durante el embarazo, ¿verdad? O sea, podemos, como un método de prevención, ir orando por la salud de nuestros hijos a partir de ahora. Sí, yo creo que una mamá es un deber, no una opción, un deber orar por sus hijos todos los días y varias veces en el día, no solamente una vez. Antiguamente en el Paraguay existía la sanísima tradición de que las abuelas daban su bendición a las nietas y las madres a los hijos. No se perdió esta tradición. O sea, en la campaña en una parte todavía se mantiene, muy pocas partes. Pero eso te lleva a convencerte de que hay que bendecir a los hijos y hay que orar por ellos. O sea, la bendición de una madre tiene mucho poder, mucho más de lo que una madre podría imaginarse. Acá no se trata del pecado. El pecado esto lo soluciona con el tema de la confesión. O sea, si vos tenés conciencia de pecado, tenés que confesarte. Esa es la condición. Al que tiene conciencia de pecado, tiene que confesarse. Si es pecado mortal, o sea, afecta gravemente, digamos, la presencia del Señor en tu vida, más todavía. Entonces, enseguida, o sea, mañana a primera hora hay que estar con el sacerdote. Si es pecado mortal. Yo tengo un examen de conciencia que diferencia entre pecados mortales y veniales. Y lo suelo repartir a los que me piden. Son 3 páginas. Entonces, la primera carilla es pecados mortales y las otras 2 son veniales. Para que la gente conozca, porque mucha gente no sabe cuál es su pecado. Uno le dice, pero ¿cómo no te confesaste de esto? No. ¿Y cómo no te confesaste? O sea, tengo que darme cuenta que lo que no está bien, lo que está mal, ¿verdad? Puedo usar los 10 mandamientos como una referencia, pero siempre mi conciencia me va a decir que está bien, que estoy en pecado. Gracias, don Alejandro. Bueno. Levantó la mano Silvia ahora. Vamos a escucharla a Silvia. Hola. ¿Sí te Hola, escucho? disculpe.
Sí, te escucho. hermano Alejandro, buenos días a todos. Disculpen, cuando usted está hablando de esto, hermano Alejandro, hace un par de años a mí me contaron mis papás que me habían llevado donde un señor que curaba porque no veía de pequeña. Yo en su momento lo entregué en confesión con el sacerdote. ¿Qué más hay que hacer allí? Si uno tendría 2 añitos, 3 añitos y no fue consciente de lo que hicieron los papás con uno, aparte de confesarse, ¿hay que hacer algo más? Bueno, lo que podrías hacer, y no sé si ahí en Filipinas vas a encontrar un sacerdote carismático, supongo que ha de haber uno en Manila, pero puedes buscar un sacerdote carismático y vas y le comentas el hecho y le decís que ya confesaste como pecado eso, a pesar de que tenía 2 o 3 años solamente, y si podrías hacer la renuncia, ¿verdad? A ese pecado de tus padres, de curanderismo. Y si él te dice que sí, entonces ahí mismo puede hacer la renuncia. Hay una fórmula para renunciar. Muy bien, gracias. Más que eso, solamente la oración. Muy bien, hermano Alejandro. Y otra consulta. Cada vez que no encuentran, entonces, según lo que oía en su prédica, una razón física en el médico, digamos, es que es algo espiritual, algo que puede ser el alma, algo que puede ser, como según usted explicaba. No, yo creo que en tu caso es psicosomático. Que si tu mente te apura tanto, que el cuerpo se resiente, o sea, que manifiesta los signos y las señales de que hay algo en tu mente que te necesita ser curado, sanado. Es algo psicosomático. Que puede dar dolor, incluso el ser psicosomático Sí, puede así generar. mismo. Sí. Por Y ejemplo, es oración. si tu papá, por ejemplo, te castigó innecesariamente, injustificadamente y abundantemente en tu niñez o en tu pequeña adolescencia, claro que uno va a llevar esa carga en su mente y eso va a crear también una aversión hacia el papá. Y eso también se puede uno confesar, ¿verdad? Y también quizás requeriría tratamiento con un psicólogo para que él pueda suavizar esa herida. Y perdón, ya la última pregunta. Si uno con esta persona, por ejemplo, en mi caso, mi papá ya le habló, le dijo que lo quiere, ya de todo, y la otra persona no se abre, ¿uno qué puede hacer? Digamos, más allá de eso, solo entregárselo a Dios, ¿no? Sí, la misa es lo que corresponde hacer. O sea, mandar a hacer misa por tu papá y Dios, que conoce tu corazón y sabe lo que vos sentís por él, va a proceder en consecuencia. El Señor nos conoce a todos muy bien, mucho mejor que nosotros mismos. Gracias, hermano Alejandro. Bendiciones a todos. Gracias. Guada está esperando para hablar, creo. Bueno, escuchamos a la Guada. No sé, alguien que se llama Guada. Parece que no. Parece que no va a hablar Guada. La siguiente en lista es Karina Leguizamón. Bueno, te escuchamos, Karina. Buenas noches, ¿me escuchan? Te escucho perfectamente. Buenas noches, hermano. Quisiera Así hacer bien. una consulta. Paz y bien. Yo soy profesional de la salud mental. Soy psicóloga y vienen muchos a consultorio, muchos pacientes donde realizan prácticas de yoga. Ahora bien, haciendo como un enfoque psicoespiritual. Siempre sugiero a los pacientes que vayan a confesión y lo que en reiteradas ocasiones estamos viendo con otra colega que los propios sacerdotes dicen que la práctica es viable y bien sabemos que de repente eso no corresponde. Mi consulta es la siguiente: ¿hasta dónde llega o puede llegar mi
mi práctica profesional, ¿verdad? O mi ayuda a esa persona, sabiendo Bueno, que eso sería un sí, obstáculo, ¿verdad? sí. Yo tengo por experiencia que el yoga, cada postura yoga es una invocación a un falso dios hindú. O sea, cada postura, y miles de posturas como hay miles de dioses falsos en la cultura hindú. Entonces, es una invocación, cada postura del yoga, a ese falso dios hindú. Por lo tanto, es un pecado de idolatría. Evidentemente que no todos los sacerdotes están bien formados en cuanto a la doctrina. O sea, hay cosas nuevas o cosas raras, extrañas, que quizás no se tratan o no se ven en profundidad. Claro que si uno habla con una persona que tiene experiencia en este campo, enseguida se va a alarmar, porque se va a dar cuenta que anda en una cosa, en un guiroreí que no debería andar. Pero desde todo punto de vista, yo desaconsejo totalmente el yoga, nada de yoga. ¿Quiere hacer una terapia de interior, una terapia de sanación física, espiritual o psicológica? Ora, haz una buena confesión, visita al Santísimo, comulga, lee la Escritura, la palabra de Dios, ora el rosario, el Santo Rosario. Te cuento un caso, ya que soy psicóloga. Una señora me llama de Lambaré y me dice lo siguiente, como a las 2 de la mañana. Hermano, no puedo dormir, tengo trastorno de sueño. Bueno, le dije, vas a hacer lo siguiente, toma un rosario y anda pasando las cuentas lentamente, pensando en lo que está diciendo. Y yo voy a hacer lo mismo en mi casa. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, me llama la misma persona y me dice, diácono, recién me despierto. Qué profundo que dormía, hace años que no dormía tan bien y tan profundo como anoche. Y le dije, ¿y te ayudó el rosario? No pude terminar el primer misterio. Y eso te da una idea, ¿verdad? Que la oración es la respuesta a muchos problemas psíquicos o psicosomáticos. La oración. Y si la persona tiene algún trastorno de personalidad o un desajuste, ¿verdad? Una mala actitud, una conducta extraña, hay que investigar un poco más para ver si es que no tiene alguna otra actividad de las tinieblas. Eso hay que determinar, hay que discernir eso. Muchas gracias. Bueno. Tenemos 5 preguntas más, hermano. Sí, adelante, adelante. La siguiente persona es Silvina Musachi. Yo todavía no comí. Se están peleando ahí por turno. Silvina es de Corriente, así que vamos a escuchar la correntina primero. Sí, ¿qué tal? No, Así acá en mi bien. casa no fue ruido. ¿Qué tal? Buenas noches, diácono. Buenas Así noches a bien. todos. Mire, yo solo quería contarle, porque estuve escuchando la hermosa charla que estuvo dando acerca de un testimonio personal. Hace un tiempo sentí que tenía que ir a ser santísimo y entonces hay una capillita muy cerca de mi casa. Aquí en Corrientes, capital argentina, estamos pasando por un momento de pandemia muy terrible. Y bueno, entonces conseguí poder ir a 2 cuadras de mi casa y bueno, todos los días voy y me quedo todo el tiempo posible y no se da una idea, ya la semana, todo lo bien que me sentí. Estuve tomando remedios porque tenía dolores articulares y eso que yo sabía que solo era estrés. Y bueno, y hoy, al día de hoy, o sea, yo no estoy tomando nada, me siento re bien y siento que mi mejor amigo está ahí en el Santísimo. Y yo hago mis oraciones mientras estoy en el Santísimo, a veces me quedo en silencio y uno siente que parece que viene con una luz que increíble, que se consigue ahí en ese lugar donde está él, donde está Jesús. Así que solo quería contarles ese testimonio. Gloria al Señor.
Sí, te felicito, muy cierto el testimonio, tan así es la cosa. Sí, Pasar así tiempo es. con Jesús es preparar el cielo por anticipado. Así es. Bueno, saludos a todos. Muy bien, no te olvides de orar por el judío. Sí, sí, rezo por él. Sí, así es. Bueno, y decirle, cuando lo encuentre, decirle Laila Tov. Bueno, gracias. Te lo diré, te lo diré. Gracias. Shalom. Shalom. Y buenas noches. Ahora tenemos a Gladys Galeano. Muy bien, vamos a escucharle a Gladys. Buenas noches, hermano Alejandro. Buenas noches a todos. Mi consulta es la siguiente, hermano. En este tiempo de pandemia es un poco difícil ir a misa, ¿verdad? Y nosotros en mi casa, a través de la televisión con mis hijos generalmente lo vemos. Pero últimamente tengo un hijo de 19 y otro de 17 años. Y me dicen, yo por vos nomás, mamá, veo la misa. Ya no me interesa ver la misa. Y encima de eso me dice, hay mucha mentira en todo lo que es, hay mucha manipulación en todo lo que es la religión católica. Y eso, mi hermano Alejandro, me duele muchísimo porque ellos desde chiquitito me acompañaban, estaban, y hoy estamos así, hermano. Bueno, mi pregunta para tu persona es, ¿el papá por dónde anda? El papá se fue de la casa, está con otra mujer y tiene ahora una hija pequeña. Bueno, y entonces esta es la respuesta a tu problema. Porque cuando el papá no está en la casa, los hijos se desvían la fe gravemente. Por eso dice el capítulo 12 de Hebreos, la carta a los Hebreos dice, el padre que no corrige a su hijo lo aborrece. Entonces el amor de un padre está en disciplinar, corregir a los hijos. Cuando falta esta disciplina, entonces los hijos, claro que pueden dudar hasta de la fe, porque falta un componente principal de la familia. Y esta es la respuesta para tu problema. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ejercer la paciencia. Y cuando llegue el momento y el tiempo, quizás le puedas explicar a tus hijos, bueno, las razones que le llevaron a ustedes dos a vivir separados. Pero es algo de que se puede esperar. Pues usted, la pregunta fue directamente al problema, o sea, el papá. Bueno, la siguiente que levantó la mano es Yani. Te escucho, Yani. Parece que no. Parece que no está sintonizando. Buenas noches. Ahí está. Ahora sí. Yo le quería hacer una pregunta que allá por febrero nosotros tuvimos una charla y hablamos sobre el tema este de lo que sería el curanderismo, que venía por parte de mi papá, que él era devoto de San la Muerte y que había hecho un pacto. Si bien nosotros, mi papá ya no estaba, falleció, uno sigue ahora retomando todo lo que sea sanación. Acá estamos en Resistencia Chaco y recién estamos con el tema de volver al Santísimo y a las iglesias, que si hay que hacer una oración, seguir en la liberación, seguir en la sanación para que eso se corte, ¿qué sería? Sí, vos podés hacer una renuncia a ese culto falso, pues un culto espiritista de San la Muerte, culto espiritista. Podés hacer con el padre Gamarra en la ciudad de Corrientes o con el padre Rafael Lo Blanco ahí en San Cayetano, en Resistencia, porque él generalmente suele hacer este tipo de oraciones. Rafael Lo Blanco. Sí, yo voy. Tendría que ser un sacerdote carismático, alguien que entienda estas cuestiones. No puede ser cualquier sacerdote porque muchas veces no manejan este tema.
Pero hay que hacer una renuncia, tenés que renunciar a eso y tiene que ser renuncia personal y a nombre de la familia posiblemente también. Bien, muchas gracias. Los esperamos cuando pueda por Resistencia. Bueno, muy bien. Haremos lo posible. Depende del COVID-19 y de Alberto Fernández, que abra la frontera. Ahora puede preguntar Miriam Frick. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? Así bien. ¿De dónde me está llamando? ¿De Santa Fe o de Rosario? Ah, de Santa Fe. De Santa Fe. Estoy sí, en la casa de mi papá y mi mamá. Todo el año me pasé. Yo no me, yo sinceramente de corazón no me puedo quejar del 2020 porque la pasé todo el año con mi mamá y con mi papá. Así que, penitencia saludable. Sí, tal cual. Mimándome, acá están. No, Alejandro, yo te había ya preguntado por email y después te volví a preguntar, pero no me contestaste. Era que yo me fui a la misa del Padre Rafael en Resistencia y bueno, caí en descanso y antes de caerme, pegué un grito. Y muchas veces los gritos significan una liberación en un espíritu malo que te estaba afligiendo. Así que tenés que darle gracias a Dios. Y pensé que me golpeé también y me hice unos estudios y bueno, me salieron otras cosas. Y muchas veces ocurre eso para que descubra otra deficiencia en el cuerpo y que pueda descubrir otras, digamos, trastornos de la salud física que están encubiertos o disimulados. Así que dale gracias a Dios de todos modos. Ajá. Sí, estoy y bien, seguir yendo a las misas. Sí, seguir yendo a la misa. Sí, porque estaba teniendo miedo, yo no, me fui otra vez y bueno, pero estuve bien, gracias a Dios, bien. Fue un año. Bueno, ¿te pasó el miedo? Sí. ¿Te pasó el miedo? Me pasó. Sí. Gloria al Señor. Bueno, tranquila, está bien. Me alegro por ti. Y también, bueno, que tenía antes, digamos, temor digamos, de hablar frente al público y que le pedía a Dios. Y bueno, ahora gracias a Dios, leo la lectura. Me pasó mal miedo. Sí. Bueno, y este problema de inseguridad muchas veces viene de pequeña, o sea, es un rasgo de carácter, o sea, la timidez. Sí. Gracias a Dios, le pedí eso a Dios y Dios me concedió. Gloria al Señor. Yo quería darle eso a Dios, yo le quería brindar eso. Yo decía que soy útil y Dios me dio. Gracias a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. Nos vemos pronto, Alejandro, que andes bien. Saludos a la familia. Bueno, Fernando, gracias. Vamos, que dice nuestro administrador. Y creo que había una pregunta más de Fátima Pérez, ¿puede ser? Fátima Pérez, te escucho, Fátima. Primero tiene que encontrar el micrófono, Fátima Pérez. Parece que no. Ahí encontró. Encontró el micrófono. Hola, Fátima.
Parece que no habla, no sé cómo hacemos, diácono. Sí, está hablando. Ah, perdón, yo no le escucho. Sí, tenés que darle tiempo para que pueda tomar coraje. ¿Eh? Te escucho, Fátima. Sí, sí, durante. Ya está, Fátima, tenés que hablar, hacer tu pregunta. Dice que me siguió él, me andaba buscando por el... Ahora le escuchamos a la Fátima. Pobrecito. Bueno, mi mano no. Ay, yo tengo que hablar. Bueno, parece que eso es todo por hoy. Sí, parece que sí. Bueno, tranquilo entonces. Quedamos para la siguiente. Vamos a hablar con doña Gabriela Martínez, así como arreglamos para la siguiente reunión. Vamos a hacer una oración final en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendice, Señor, a todos estos hijos tuyos, a quienes tú llamaste a este encuentro. Concede la alegría del corazón y la paz del Espíritu. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Jesús, tu Hijo muy amado, nuestro Señor, y te lo agradecemos con María Santísima, la Virgen, nuestra Madre. Amén. Y que el Señor Dios Todopoderoso, Yahvé Zebaot, les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Hasta la próxima, diácono. Hasta la próxima. Gracias, Gracias, Ale. hermano. Bueno, Hasta mañana en País Dogado. Sí, bien, hasta la próxima. hasta mañana. Hasta Shalom. mañana.